Un buen día para todos, señoras y señores, inaugurando la presente semana informativa y de opiniones pluralistas. Hay naturalmente mucha preocupación en la gente. Y la otra cara de la medalla, la parte del señor presidente, también es bastante preocupante. Yo creo que sus amigos más íntimos, intervinientes dentro de su contexto de actuación como mandatario y estadista, tendrán para él seguramente un mensaje que por el momento se muestra silente debido a que está atravesando un túnel entre realidades y propias mentiras. No sé cómo explicarlo. Realmente el señor presidente de la República está atravesando ya límites que toda forma de respeto, de mucho cariño, de confianza de buena parte de la población se van esfumando. Esto de la decapitación del alto mando militar pues no es algo normal en una democracia. Y como sucedió en vísperas del carnaval, pensábamos que pensaba mucha gente que iba a ocurrir algo similar a lo que ustedes recordarán, las personas mayores, se dio en unos carnavales que inauguraban la década de los 70. Pero no, para que nos entendamos mejor, las Fuerzas Armadas para ello están súper maduritas y no quieren caer ni en la tentación ni en la tontería de hacerse cargo de un conflicto que deben pagar los que le han dado todos los ingredientes para que este desenlace, que va a durar una etapa muy peligrosa, complicadísima, lo paguen como factura quienes se equivocaron en el formato de administrar el Estado y los modelos tanto político como económico, fundamentalmente este último. Entonces, no hay cómo expresar las cosas como deben expresarse, pero digamos algo, por lo menos dejemos puntualizando que de parte de las Fuerzas Armadas no habrá ninguna reacción, salvo una circunstancia en donde las cosas se las vea tremendamente dañinas para el futuro nacional, especialmente por el lado de la economía. Salvo esa situación, no serán ellas las que pongan solución, sino máximo orden para que sean los organismos republicanos y democráticos los que en un momento dado puedan intervenir. No estamos armando viaje de nadie, pero es indispensable que todos los políticos se den cuenta de que sus errores tienen que pagarlos de su propia cuenta, de su propio capital político. Nadie más va a caer en la tentación de hacer cosas que no conviene ni al país democrático ni a la circunstancia política económica que nos afecta. Que paguen los que tienen que pagar. Y la gente incluida. La gente incluida. Bueno, pues estaba yo saludándolos cuando me acuerdo de esta circunstancia y había que decir estas palabras. No las Fuerzas Armadas, no, absolutamente no.
para las personas que creen que en un momento dado la institución militar va a poner coto a este asunto. Esto queda definido. Esto tiene que soportar el que lo provocó. La doctora Paulina Araujo, dignísima abogada de los tribunales de justicia, catedrática, penalista, mujer de fuste en cuanto a investigación y conocimiento jurídico, legal y constitucional, nos acompaña en esta mañana conjuntamente con un hombre distinguido por los ecuatorianos para la conducción especialmente del Parlamento, conocedor de todas las constituciones que han regido aquí desde hace algún tiempo. Consiguientemente, un hombre que nos conviene escucharle. Él es el doctor Wilfrido Lucero Bolaños. La primera pregunta, doctor, como que ¿dónde está la trampa? Dan la impresión de que hay una trampa jurídica en la compra de los terrenos, para ir al grano, en la compra de los terrenos del ISPA. Como que alguien intenta proteger a alguien en esta negociación. Como que existió un error de, ellos le llaman de buena fe, pero nunca nos ha explicado el asesor jurídico de la presidencia cuáles son los errores de buena fe o cuál es el error fundamental de buena fe. Y entonces, en un momento dado, se ponen frente a frente los símbolos de la discordia entre militares y gobernantes. Me refiero a todo el partido Alianza País, a toda su gente, a todas sus estrellas, sus cuadros más significativos, pero fundamentalmente al gobierno, comenzando desde el señor presidente de la República y la gente, doctor Lucero, que ha intervenido en este tremendo episodio que no está en acuerdo con lo que debía ocurrir en nuestro país, con toda la experiencia que dice ya haber manejado el señor presidente de la República. Así es que la revista Vistazo y don Cecilio Moreno Mendoza, uno de sus distinguidos conductores de opinión, mencionaba que un área nacional recreativa había que tener un tamaño no menor a 1,000 hectáreas. En ese tiempo, narra Cecilio Moreno, se inventarió lo que necesitaban las Fuerzas Armadas en términos de paga de unos lotes de terreno que fusionados daban una importante cifra en hectáreas. Entonces, la propiedad en el 2008, allá por el 2008, del ISPA, entendíamos que estaba sobre las 370 hectáreas más o menos, la mitad del gran lote. Lo importante es ahora definir si los amanes, doctor, estaban en obligación de venderse, porque la entonces ministra de Medio Ambiente, la señorita Aguinaga, se había enamorado meses o años atrás de esto que para las Fuerzas Armadas ya era una propiedad valorada en un montón de cantidades, porque tenían mucha ilusión en la institución de seguridad social del organismo armado, tenían mucha ilusión de que aquí tenían ellos prácticamente su destino ya comprometido, un destino fantástico,
por el costo que eso iba a significar y por el apoyo financiero que eso iba a otorgar a la institución. Entonces, en esas condiciones se arreglan en unas cantidades, no firma la promotora, digamos, de la compraventa, no firma ella, a los 8 días le hace firmar a una sustituta legalmente que contempla la ley, y bueno, pues ahí comienza la parte más importante de esta historia y de este episodio. Requerimos entonces hacer este recorrido prácticamente desde el año 2006-2008 para darnos cuenta, doctor Lucero, de qué realmente estaba ocurriendo, al menos con las primeras hectáreas que fueron vendidas, aseguradas, protocolizadas, registradas, etcétera, etcétera, con todas las de ley. Pero no había ni siquiera remotamente la posibilidad de que el señor presidente de la República, en momentos de necesidades, diga: estos de las Fuerzas Armadas tienen como 40 millones que nos sirven, antes que rescatar del SRI, que ya voy a contarles. Antes de rescatar del SRI, más bien convenía tomarse estos dineros. Usted le ve así como yo le describo, en vista de que no hay un guión especialmente sereno y fidedigno de qué es lo que ocurrió con este negocio hasta este momento frustrado. Doctor Lucero, bienvenido, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. A usted, Gonzalo. Un honor compartir este panel con la distinguida doctora Paulina Araujo, aquí presente. Bueno, yo creo que los antecedentes remotos, inclusive, de esta negociación son importantes, indudablemente, pero en mi criterio no tienen una influencia decisoria sobre las resoluciones que después se tomaron. Para mí, el problema de fondo, no solamente para resolver este caso, sino para muchos otros más, está señalado en que desde hace rato, desde hace mucho tiempo, el Ecuador no es un Estado de derecho. El Ecuador ha dejado de ser un Estado democrático y constitucional. Seguía, lamentablemente, en estos años, bajo la égida y la voluntad omnímoda, arbitraria, prepotente y autoritaria de una sola persona, que es el presidente de la República. Y eso es lo que en definitiva borra antecedentes, borra objetivos, porque tiene que prevalecer, según el gobierno, esta voluntad autoritaria, haciendo tabla rasa de la Constitución, de las leyes, de las otras funciones del Estado, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos y movimientos políticos, de todo aquello que pueda estorbar a esa omnímoda voluntad que se encuentra enseñoreada lamentablemente en el Ecuador. Discúlpeme, doctor, ¿se obsesionó el señor presidente del parque o de los dineros que logró succionarle? Al parecer, no tiene como resolver el problema económico del cual él es el principal responsable. Vivimos una crisis económica en el país. El único que no quiere aceptar eso es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque la vanidad que él tiene le impide reconocer sus errores. Entonces busca como causantes de la crisis la baja del petróleo, la apreciación del dólar. Indudablemente que esos son factores que han influido en la crisis económica. Pero preguntamos, ¿y el despilfarro de 9 años de la bonanza petrolera y económica que el país nunca lo tuvo en su historia? ¿Cuándo nos da cuenta de aquello? Claro, ¿en dónde están todos esos dineros sobre los cuales hay un manto de silencio, de misterio, de sombras
y no ha habido ninguna fiscalización. Y ahora nos vienen pues que ahí están las carreteras. Sí, ahí están las carreteras y tenían que construirse, son ampliaciones de las carreteras. Pero queremos saber es cuánto nos cuestan esas carreteras. Pues allí no hay respuesta, no hay respuesta. Y entonces, en este caso del ISFA, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que se produce la discusión o el problema por el precio del contrato, celebrado hace más de 5 años, entonces interviene esa voluntad omnímoda y de un solo plumazo, sin ningún trámite, sin tener atribución para ello, ordena que se debite de los fondos del ISFA la cantidad de $41 millones para que deje de percibir esa institución esos dineros que son parte ya de su patrimonio. Y entonces la pregunta es, ¿tiene facultad el presidente de la República para hacer eso? Definitivamente no, definitivamente no. No solamente que no tiene facultad, Gonzalo, sino que además está prohibido de hacerlo en una norma expresa de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 372 de la Constitución que nos rige y que él tanto alababa antes y decía que va a durar 300 años, no sé cuánto? 372. Los fondos y reservas del Seguro Social Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco. Ahora le hemos escuchado argumentar que el gobierno es el que da los fondos y por eso el gobierno tiene facultad para quitar esos fondos que él mismo ha proporcionado. No es así. Estos fondos, una vez que entran al Seguro Social, en este caso al ISFA, son distintos de los fondos del fisco, del Estado. Así lo ordena la Constitución, así lo dispone. Y servirán, dice, para cumplir en forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Y luego señala lo siguiente, con toda claridad: ninguna institución del Estado, por favor, podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Aquí indudablemente está menoscabando el patrimonio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, por una decisión arbitraria, autoritaria y omnímoda del presidente de la República. Si el conflicto se hubiese presentado, como en realidad se presentó, pues la misma ley y el mismo contrato de compraventa que celebraron hace más de 5 años prevé la forma de solucionarlo. Primero dice, deberán las partes acudir a una mediación ante la Procuraduría General del Estado. Parece que eso no funcionó tampoco. Y si no funcionaba la mediación, entonces tenían que ir necesariamente, indudablemente, a la justicia. Así lo establece el propio contrato y la ley. No hay otro camino. Sí. Tienen que intervenir los jueces, no el presidente de la República, porque no es juez, por más que haya metido, como todos sabemos, las manos en la justicia. El 372 está completo, doctor. No hay a dónde perderse. No hay a dónde perderse. El problema es que el señor Procurador General del Estado, doctor Araujo, le presenta una especie de solicitud que no es de obligatorio cumplimiento. Sí, no es vinculante. Exacto. Y podía denegarla, pues el Código Civil dicen que prevé solo 4 años para poder reclamar. Sí, así Pasó ese periodo. En fin, ¿cómo es que el señor doctor Procurador del Estado, complemente, mire, doctor? El Procurador General da una sugerencia. Sí. Esa sugerencia o ese documento no es una sugerencia ni un documento de obligatorio cumplimiento para las partes que intervinieron en el contrato de compra-venta celebrado hace más de 5 años. Entonces, la única alternativa que quedaba era la de acudir a los jueces. Pero yo tengo la sospecha de que los asesores del presidente le indicaron que si se acude a los jueces, el problema radicaba en que la acción judicial, para este caso, estaba ya prescrita, porque hay 4 años
después de celebrado el contrato, para presentar una reclamación. Una reclamación. Basada en las cláusulas del contrato. ¿Qué pueden hacer dentro de esos 4 años, solo para curiosidad de la audiencia? ¿Qué pueden hacer los intervinientes? Presentar la demanda, pues si es que estaban inconformes o querían la rectificación de alguna parte del contrato, tenían que presentar la demanda, y ahí viene... Monto, plazo, entonces, sí, claro, lo que sea, ¿no? Ahí vienen las dos vivezas criollas. A ver. Cuando los asesores probablemente le indican al presidente que ya no se puede presentar, que sería inútil, inocuo, presentar una acción en contra del contrato, porque la acción habría prescrito y los jueces no iban a aceptar una acción que ya se encontraba prescrita. Entonces, probablemente le aconsejan también que intervenga él dictatorialmente, como lo ha hecho. Claro, si no hay otra explicación, no hay otra explicación. Entonces, como ya no pueden acudir a los jueces, él dice, pues intervengo dictatorialmente y ordeno, porque ordena que se debiten los 41 millones del ISFA. Y la otra viveza es que, pues dice el presidente de la República, y si quieren reclamar los señores del ISFA, que se presenten ante los jueces. Es al revés. ¿Quién está reclamando ahora el sobreprecio? Está reclamando el Ministerio del Ambiente, no está reclamando los del ISFA. Estamos con el país al revés ahora, con estos criterios del presidente de la República. Entonces, si se presentaba una demanda de carácter judicial, los que tenían que presentarla eran los representantes del Ministerio del Ambiente, que están reclamando un sobreprecio de 41 millones de dólares. Hay otra viveza, no sé si esta sea también una viveza criolla, doctora Araujo. El hecho de que Alexis Mera, el señor secretario jurídico del señor presidente de la República, le dice al ISFA que se ha equivocado en la evaluación, ha ido directamente a una institución que es nacional y que el mandato legal determina que sea el municipio al cual está en el cual está inmersa esa propiedad o ese activo, para que sea el que evalúe la propiedad. Entonces se inventa de que hay que hacer eso, y adicionalmente se pueden devolver los 41 millones pagados en exceso. Y dice, además, pagados en exceso, según el reglamento a la ley, la Dirección Nacional solo debió actuar si el avalúo no le hubiera podido haber hecho el municipio de Guayaquil, si éste se hubiere demorado más de un mes al pedido. También otra causa para que apele al DINAG o a la DINAG. Esto otro también es una especie de viveza criolla, o hay razón de que el señor doctor Mera diga, no era la entidad, claramente la ley dice que tiene que ser una valoración del municipio, de la jurisdicción a donde pertenezca este parque. Entonces, esta partecita también que nos haga el favor de ayudarnos a comprender. Doctora Araujo, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, un placer, un honor compartir el panel de esta mañana con el doctor Wilfrido Lucero. Y ante todo, yo pienso que aquí los oyentes, más allá de incluso este tema de la negociación entre el ISFA y el Ministerio del Ambiente, los terrenos de Parque Samanes, aquí a todos nos queda ese sinsabor de que nadie nos rinde cuentas de nada, de que ninguna obra pública al parecer tiene la claridad de ver cómo fue contratada, cómo se desarrolló. Hay muchas que han tenido ajustes y luego han tenido que replantearse nuevamente los presupuestos. Y cuando la ciudadanía exige que las cuentas sean claras o que nos expliquen cómo finalmente esa obra que tenemos se llevó a cabo, los funcionarios se ofenden, plantean juicios. O se protegen a través de menciones como errores de buena fe. ¿Cuál es el error de buena fe, según usted, doctora? Mire, la situación, ya concretamente en el tema del ISFA, sí, me llama profundamente la atención
incluso desde el punto de vista de la Procuraduría, que ya habla de irregularidades y de sobreprecio, que frente a eso digan, no importa, si es que hubo sobreprecio, tú debitas y ahí estamos, tas con tas, ahí lo solucionamos. Como que estuviéramos hablando de un patrimonio entre particulares. Sí, sí. Como que aquí la situación de derecho público o de que estamos hablando de dinero que le pertenece al Estado, no al gobierno, porque eso también es otra confusión grave en este país, que se piensa que el Estado es el gobierno y el gobierno es una persona. No es sencillo y no es una afirmación cualquiera que se hable de un sobreprecio. Y más aún que se pretenda hacer ver, por un lado, que respecto al ISFA hubo el sobreprecio y que le debito y que no pasa nada. Y que por parte del Ministerio del Ambiente y también por el exministro de Defensa de la época, Javier Ponce, porque hay dos funcionarios en juego, la doctora Guiñaga y el doctor Ponce, Exacto. que en el caso de los ministerios haya habido un error de buena fe. Contradictorio total. Porque hasta el propio presidente de la República, el pasado sábado, dejó en claro que esa contratación de los terrenos tenía leyes bastante claras que debían observarse. Entonces, ¿dónde está el error de buena fe? Si había leyes claras que se debían observar, ¿por qué los funcionarios no lo hicieron? Y cabe decirse, y aquí sí quiero ser enfática, en el ámbito de la administración pública, en derecho público, no existe la figura del error de buena fe. Precisamente porque ¿qué buscamos de los funcionarios públicos? Que sean eficientes, que actúen responsablemente. Caso contrario, ¿qué están afirmando? Y que sean fieles a la ley, pues no. Por supuesto, lo único que pueden hacer los funcionarios es lo que la ley les permite. Pero hemos llegado a un punto en trastocar todo el sentido de lo público, que ha quedado incluso en negociaciones privadas, que si te debito aquí no pasa nada, y resulta que las altas autoridades que debían cumplir la ley, que debían velar porque la contratación sea hecha a favor del pueblo ecuatoriano, resulta que de esas autoridades hubo error de buena fe. Y se silencian, los dos. Se silencian cuando, insisto, aparte de que debían cumplir la ley, todos estamos expectantes a que nos rindan cuentas del por qué no se observó el avalúo. Y sí llama también la atención, por no decir que duele, que el presidente de la República, al referirse a este tema, que para él es muy sencillo, que se debite el dinero y no pase nada, se refiere a que las explicaciones que se da de que él no podía ordenar la situación directamente per se, como él, hay canales jurídicos en un Estado de Derecho para reclamar lo que se considere necesario, él diga que son leguleyadas, explicaciones de leguleyos, que le tratan de explicar lo que es la Constitución y la ley, cuando desde mi particular punto de vista... el sábado dijo aquello, tenga la bondad. Lo dijo. ¿Ustedes creen que no tenemos asesoría jurídica? Si creen que tienen la razón, que el IFA nos ponga el juicio y verán que lo van a perder. O sea, es un absurdo que entre dos instituciones públicas se pague de más. Ya eso casi nadie lo discute, la ley es muy clara. Tenía que pagarse el avalúo municipal. Se pagó un avalúo 7 veces superior. Otro de los cuentos, que el presidente pues anoche en la mañana prepotentemente mandó a quitarle eso al IFA. Primero, nadie le ha quitado nada a nadie. Tenemos una deuda con el IFA y de ahí hemos descontado esos valores. Segundo, al menos de noviembre de 2013, por parte del asesor jurídico de la Presidencia de la República se detectó este sobrepago y se pidió que se devolvieran los recursos. Nunca lo quiso hacer el IFA. Ellos mismos nos pidieron el informe del procurador, lo solicita formalmente Lorena Tapia, ex ministra de Ambiente, pedido por el mismo IFA. Nos da toda la razón. Y ahora todas las leguleyadas que hay que irse a juicio. Además, ¿saben lo que significa el juicio? Retrotraer todo a su estado original, anular la venta. Es decir, Parque Samanes volvería a ser propiedad del ISFA. Eso es lo que significa irse a un juicio. ¿Ustedes quieren eso, guayaquileños? Eso es lo que piden ciertos sectores y cierta gente por mala fe o por ignorancia, repletos de leguleyadas. Eso no tiene ningún sentido. Tengan la seguridad que hemos actuado en estricto apego a la ley,
a la Constitución y sobre todo al bien común. Exa FM. En el bien común sustenta esta especie de capricho autoritario del señor presidente de la República. Yo no encuentro otros términos como calificar aquello. Es un capricho autoritario. Pero es un capricho viciado de contradicciones. O sea, yo creo que incluso dentro del discurso del presidente, sí tenemos que rescatar las personas meridianamente sensatas, que él se contradice por todo lado. Por un lado, dice que la ley era totalmente clara al momento de la contratación. Entonces, ¿por qué pretende excusar a los exfuncionarios que estuvieron a la época diciendo que había un error de buena fe? Si la ley era clara y no la cumplieron, lo que estamos esperando, y más bien en esos funcionarios es en quien se evidencia la leguleyada, que se pasaron la ley. Y por otro lado, el presidente habla del juicio, que si proponen un juicio van a perder, pero se está olvidando quizás del juicio principal, y es el que estamos esperando. Si hubo sobreprecio, si hubo actos que la propia Procuraduría determinan que se violentó la ley, no se observaron avalúos, entonces estamos expectantes a ver qué va a decir la Contraloría General del Estado respecto a las responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad ¿A qué se acoplará penal. la Contraloría General del Estado? Ya le conocemos de sus virtualidades, entre comillas. La verdad es que Virtualidades para mentirnos. es complicado aventurarnos a decir, porque uno todavía guarda la esperanza de que se va a transparentar todo lo que ha ocurrido en el Ecuador. Y este es un tema puntual y un tema que sale a conocimiento público por los propios estamentos del gobierno. De lo contrario, en el Ecuador no sabíamos, no nos enterábamos qué es lo que había pasado, qué había en el trasfondo del parque, en el trasfondo de cómo se negoció lo que hoy se conoce como el Parque de los Amanes en Guayaquil. Pero insisto en esto, la contradicción de que se diga la ley era clara, no lo observaron, aquí yo debito y no pasa nada. No es que no pase nada. Estamos esperando por qué los funcionarios que estuvieron inmersos en esa contratación no cumplieron con sus deberes y atribuciones que son velar por la eficiente administración de los recursos del Estado. Supone que hubo, incluso menciona el doctor Araujo, un sobreprecio. Y para que eso eventualmente pudiera haber existido, se requería inevitablemente de la complicidad de los administradores del Fondo de Seguridad Social de los militares. No se puede entender de otra manera. Es decir, el presidente de esta gran institución, por mandato de la ley, es el ministro de la Defensa. En ese tiempo, el ministro de la Defensa era el señor Javier Ponce. Muy bien, pues Javier Ponce, más la que tenía que firmar y no firma, sí deja entrever de que había, digamos, hasta este rato alguna picardía, alguna cosa que querían ellos ocultar. Y claro, le dijo a la señora, firme usted porque yo voy a estar ausente, ¿qué le habrá dicho? Pero total es que a los 8 días le hace firmar a la señora. ¿Por qué no firmó, digamos, cuáles ahí podrían ser las consideraciones que mantuvo la ministra de Ambiente de ese entonces para no, digamos, estampar su firma como le señala la ley en un negocio tan significativo de cerca de $50 millones? Y eso sí llama profundamente la atención. Y esto de que se quedan en silencio. A lo menos el ministro de Defensa, presidente del gran directorio, no dice esta boca es mía, pues. Entonces, como ya ha ocurrido, siempre nos da nostalgia. ¿Qué más nos puede dar? Tenga la bondad de... Doctor, usted nos podría ayudar en esta parte. Ahí están planteada una secuencia de interrogantes que son del pueblo ecuatoriano. Bueno, hay muchísimos interrogantes. Mire usted que la ministra no firma, la ministra titular, pero ella es la que interviene en todas las negociaciones. Firma la ministra encargada
que a la sazón entiendo que era subsecretaria del Ministerio del Ambiente. Pero la ministra, en lo poco que ha dicho, ha señalado que ella ha actuado de conformidad con la ley. ¿En qué quedamos entonces? Que se pongan de acuerdo los del gabinete, pues. El presidente dice que se ha violado la ley. El procurador dice que hay irregularidades. Y la ministra dice que ella ha actuado de conformidad con la ley. Y el secretario jurídico dice que lo mismo dice, ha habido una falla de buena fe. Lo mismo dice la ministra que firmó, es decir, la ministra encargada. Sigue por el mismo pronunciamiento que hizo la ministra titular, que ha actuado apegada a la ley. Mientras tanto, se dice que hay un sobreprecio. Eso lo dice el presidente de la República, lo dicen los demás estamentos del gobierno. Y sale entonces el procurador judicial de la presidencia de la República a decir que se trata de un error de buena fe cometido por la ministra titular, entiendo, por la ministra Guinea. Pero eso no dicho, tratan de, por la señora tratan ministra, de justificar o de poner bálsamo con esta expresión del error de buena fe. O sea, cada vez que haya un sobreprecio, entonces de aquí en adelante van a seguir argumentando que sí hay sobreprecio, pero que se trata de un error de buena fe. ¿Cuántos errores de buena fe habrán cometido en la construcción de las carreteras, en la construcción de las refinerías fracasadas? Claro, debe ser un gobierno campeón en número de contratos, pero de montos. Y entonces, en casi una década. Y han puesto a la ministra, ellos mismos le han puesto a la ministra, la titular y la encargada, entre la espada y la pared. Claro. Pero claro, mientras ella afirma que actuó de acuerdo con la ley, los otros dicen que hay sobreprecio. Entonces, tal como decía la doctora Araujo, pues será la Contraloría o el organismo competente el que establezca qué mismo pasó y quiénes son responsables, porque no se puede pensar que los malos de la película aparezcan siendo solamente los militares, según el criterio oficial, porque ellos hasta ahora son los acusados, son los malos, los que se han aprovechado, y claro, y la responsabilidad de los ministros, ¿en dónde queda? No se ha dicho una sola palabra. Si hay sobreprecio, es probable que hayan indicios hasta de responsabilidad penal, no solo de responsabilidad civil y administrativa. Eso es lo que queremos saber. Y cuando se produce esta orden dictatorial de debitar 41 millones, pues sale la cúpula militar, sale el alto mando, el comando de las Fuerzas Armadas, el alto mando militar, a reclamar. Y lo hace en términos respetuosos en términos severos, pero firmes y claros. En términos dignos se ha presentado la cúpula militar de entonces. Sale a reclamar y a decir que no está de acuerdo con esta decisión del presidente de la República. ¿Cuál es la respuesta? Otra acción dictatorial. Vía Twitter, pues, destituye a la cúpula militar, sin más ni más, sin más trámite, y en esa forma que realmente no se puede utilizar en un país que se precie de ser elementalmente democrático. Entonces los militares que pertenecieron a la cúpula se van afuera y nombra a su gusto y sabor a otros militares para que los reemplacen. Y entonces el problema, en vez de ir buscando vías de solución, se va agravando. Así es. Y claro, viene otro argumento traído de los cabellos, absurdo. Dices que los militares no son deliberantes, los militares son obedientes. Entonces querían que ellos acepten semejante atropello de manera humillante, de manera indigna. No, tenían que reaccionar como efectivamente lo hicieron, en forma digna, en forma justa, porque se está comprometiéndose el patrimonio que sirve al ISFA para garantizar el futuro de los militares y sus familias, no solo de los que ahora están en el servicio pasivo, sino los que están en el servicio activo, porque después de poquísimo tiempo todos ellos irán pasando al servicio pasivo y entonces necesitarán más de la
protección de la propia seguridad que ellos tienen. De tal manera que hay que entender todo este problema y no atropellar a una cúpula militar en la forma como se hizo. Qué barbaridad, hubiera sido indigno para los ecuatorianos, no solamente para ellos. ¿Usted no cree que les quiso meter miedo y claro, y ahora la formación de los militares no da para que les metan miedo, pues no? Especialmente son protagonistas del reclamo, gente que se fajó nada más y nada menos que en una guerra. Algunos opinan pues que ese es el problema de los militares. No es así. Esto de atropello a las instituciones, a las leyes, a la Constitución, a las normas, a las personas. Debe ser un problema de que nos todos, atañe ¿no? a todos, pues claro, porque nos están acostumbrando a vivir de esa manera. Y los ecuatorianos queremos vivir con libertad, con dignidad y en democracia. Hay un video y nosotros tenemos precisamente y por otra, el audio. Por otra parte, esto quería indicarle, Gonzalo, por otra parte, me llama la atención de que recién se den cuenta del problema a los 5 años o más. No, claro, a los 5 años entonces tratan de desenterrar un mundo de cosas. Y me llama poderosamente la atención que en el 2010, según esta misma emisora, ha pasado un reporte, un audio, sí. Y muchos otros medios de comunicación, en el sentido de que en el 2010 el presidente de la República estaba feliz de haber hecho esa negociación, que afirmaba que costaba como $80 millones y que consiguieron que se entreguen esos terrenos, se vendan esos terrenos en 48 millones que fue una negociación dura, pero que fue una buena negociación. Sí. Y entonces ahora resulta que a los 5 años, pues cambia totalmente el criterio. Esto no me llama la atención. Él cambia de criterio, pues cada vez que se le ocurre, cada vez que le conviene. Y ya por eso está tan devaluada la palabra del presidente de la República, que realmente ya pocos, claro, excepto los que están a su alrededor, creen en esa palabra. Y eso es lamentable para un país como el nuestro, digno de mejor suerte. En un audio que aborda el tema jurídico de los terrenos del ISPA, interviene el consejero de gobierno. Era un video que había preparado seguramente la principal oficina de comunicación del régimen. Ahí le había citado también al doctor Carlos Vaca y también al asesor jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Alexis Mera. A ellos les dijo y ellos respondieron lo que a continuación van a escuchar. Esto fue el día sábado que estábamos nosotros recibiendo ya al Santo Padre. Sí, en México, ¿no? Entonces la sintonización o la audiencia de la sabatina era muy exigua, no solamente porque le ganó en rating, obviamente, antes que oírle al señor presidente de la República, no obstante que el tema era bueno. Por más que ese contrato diga que se van a someter a una jurisdicción distinta, la ley orgánica de contratación pública, la ley de la Procuraduría General del Estado y obviamente la Constitución por encima incluso de estas dos leyes prevalecen sobre el contrato y hacen que la actuación del procurador sea vinculante y obligatoria para ambas partes sin necesidad alguna de recurrir a la justicia. El ir a una acción judicial sería terrible y nefasto para los guayaquileños. ¿Por qué? Porque tendría que demandar el gobierno la nulidad del contrato por objeto ilícito, es un tema que sabemos los abogados, por haberse violado la ley. Y eso lleva a que se retrotraiga la compraventa a su estado anterior de la compraventa. ¿Qué significa? Que no tendría el ISPA que devolver 41 millones, sino 48, más intereses. Y el Estado tendría que devolverle al ISPA los terrenos en donde ahora hay canchas, donde ahora hay estadios, donde ahora hay áreas de recreación. ¿Eso quieren los guayaquileños? ¿Estarían de acuerdo los guayaquileños en que devolvamos los terrenos para uso de la seguridad social de las Fuerzas Armadas y los guayaquileños ya no puedan ir a recrearse con los amanes? Esa sería la consecuencia de ir a un juicio. Exa FM. Miren ustedes, señores oyentes, yo me imaginaba que era el señor presidente de la República el que le daba esta connotación regionalista a la situación. No, es el señor Mera. Ahora veo clarísimamente, claro, lo que quiere es sembrar la discordia
entre las dos regiones. Los capitalinos no queremos que hayan samanes para los guayaquileños. Y eso, por favor, pero ni se nos ha pasado a nadie. Y ya no hay la odiosidad que ellos quieren sembrar o resembrar nuevamente. ¿Qué pasó? No es así. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ve usted la intencionalidad que tiene el asesor jurídico, doctor Alexis Mera? Eso quieren los otros. No, quitarle el parque Los Samanes a Guayaquil, ahí donde están ya funcionando canchas, estadios, en fin. Mala onda, ¿no? Mala onda, y no me imaginaba que era el señor doctor Mera el que había inventado esto, porque es un invento. No sé qué le parezca a usted, doctora. Bueno, ese juego del odio, división, y que incluso quiera alejarnos de, al fin de cuentas, el fin mismo del tema. Queremos los ecuatorianos todos que nos rindan cuentas de todas las obras. Así es. Así de simple, no solo de esta. Porque en esa situación de poner a la mayoría de la gente en que si solucionamos este problema jurídicamente, les quitan el parque, es ya llegar a una situación propia de quien insiste que hay error de buena fe en derecho público. Pero solo basta leer la página 11 del mismo informe de Procuraduría, que tanto se alega, en el cual concluye que se inobservó sin justificación alguna lo previsto por el tercer inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin justificación alguna. De ahí que no tiene nada que ver el error de buena fe, que no firmó finalmente el contrato, porque, ojo, sí hay que hacerlo notar que el 22 de noviembre del 2010, quien firma la promesa de compra-venta es la ex ministra en ese entonces, la doctora Guiñaga, y que entiendo que el doctorado que ella tiene es en leyes. No, ella destaca que... Ella es abogada, y así lo dijo en el comunicado escrito, que ella observó ella la ley. Ella destaca de que es una muy buena abogada. Perfecto, entonces ella debe saber más que nadie que el funcionario público está obligado a ser eficiente y a rendir cuentas. Aquí no estamos hablando si le quitan o no el parque a los guayaquileños. Aquí lo que queremos saber es qué pasó en esta contratación, sin que nos quieran vender la idea de que los militares son los malos. Porque siempre en este gobierno se ha pretendido polarizar y en cualquier tema el uno es el bueno y el otro es el malo. Entonces nos centramos a desacreditar al malo y el bueno siempre será quien tenga el poder. Aquí, insisto, si se habla de sobreprecios y de que ha habido al fin de cuentas un mal uso de dinero público, no solo tenemos que hablar de que yo te quito el dinero y estamos a mano, por favor. Se está trastocando todo el sentido de lo que es un Estado de Derecho, llegando al punto de decir que si tienen algún reclamo judicial posterior, no van a ganar, van a perder. Bueno, pero entonces ya desenmascaremos la situación y si es al fin de cuentas la voluntad de una sola persona la que rige en el Ecuador, bueno, ya tenemos claro que la Constitución y las leyes ya no tienen vigencia. Sin embargo, insisto, ¿cómo hablan de error de buena fe cuando la propia Procuraduría, que es en donde sustentan todo, para incluso de evitar, dice, se inobservó sin justificación alguna? Si no hay justificación para haber inobservado la ley en la contratación, ¿dónde están los responsables? Aquí solo se está viendo, insisto, como que el problema es un patrimonio entre particulares. Y curiosamente un patrimonio al parecer es el del gobierno, sin darse cuenta que el gobierno trabaja con dinero de todos los ecuatorianos. No solo es el caso del ISFA, tanto que se jactan de las carreteras, de las escuelas del milenio, de todas las contrataciones. Perfecto, no es favor que nos rindan cuentas cómo se hicieron esas contrataciones. Es obligación de los funcionarios. Así como también es obligación de nosotros los ciudadanos pedir que nos rindan cuentas. Pedir que la situación del manejo del dinero de todos sea transparente. Caso contrario, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Hay obras, hay dinero y todo se ha hecho y aquí no ha pasado nada.
Para mí esta situación es bastante grave y ya raya en lo inaudito. Que los propios órganos del Estado digan que hay un sobreprecio, que hay irregularidades en una contratación y que el propio Estado diga, respecto a los que están conmigo es error de buena fe y respecto a los otros ya vamos a ver. Bueno, ¿en dónde estamos? Y están evidenciando lo que uno intuía, el ciudadano de primera y el ciudadano de segunda. El de primera, el que está alineado con el régimen va a ser protegido y el que no va a ser perseguido. Claro. Y ya lo dicen sin cuidar las formas, ya con contradicciones. La contradicción del error de buena fe, cuando a la par dicen que la ley era clara, pero se la violó, es ya incluso subestimar de quién está formado el Ecuador. Es subestimar que el pueblo ecuatoriano no puede tener un punto de vista crítico, y aquí es mera lógica. Si no se observó la ley, ¿dónde están todos los responsables? Y hay que decirlo, en derecho público y especialmente en derecho penal, ser responsable no solo el que actuó, sino también el que dejó de actuar, que es la figura de la omisión. Porque no vaya a ser que luego digan, no sé, yo no firmé, yo no estuve, yo no me enteré. Porque también es muy sencillo escudarse, ahí sí, me permito decir, en leguleyadas. Leguleyo es quien sabe la ley y no la aplica para favorecerse. Esa persona o a terceros. Y el abuso de fondos públicos en ese sentido, a favor propio de terceros, ese desvío es peculado, no abuso. No una situación, no error de buena fe, ya llegar al punto. O sea, en tratar el dinero público como que fuera un asunto de patrimonio entre particulares, y para esto, generando el estigma ahora contra el Instituto de Seguridad Social de los militares. Ahora los militares son los malos. Ahora ellos son los que tienen grandes pensiones. Pero hay una interrogante que es de lógica total, doctor Lucero. ¿Con quién se puso de acuerdo la ministra o los ministros, la dama en su condición de compradora, como ministra de Ambiente, y el otro, como compradora, y el otro como vendedor, presidiendo el Consejo Vendedor, 2 ministros del gobierno del presidente Correa? Así de simple. Entonces, ¿en qué queda si en el 2010 se vende estos terrenos para el Parque Los Amanes, tomando en cuenta el avalúo de una institución que no era competente, y se paga con esta valoración 48 millones, pese a que el avalúo municipal de Guayaquil era de 7.3 millones, $7.300.000, y con esto justificó el débito realizado al ISPA. Claro, dice, han pagado de más, si solo había que pagar 7 millones, y estos pagan, ¿quiénes? Pues, mis ministros, tiene que decir, pues. Claro, pues, mis ministros, entre ellos arreglaron, pues, el uno representando al comprador y el otro al vendedor, pues. De esto no se dan cuenta. No porque son arbitrarios vamos a permitir esta circunstancia, mencionó el señor presidente de la República, tratándose de justificar el por qué le saca prácticamente los 41 millones de dólares. Eso han pagado de más. ¿Quiénes? Si yo le pregunto a usted, ¿quiénes han pagado de más? ¿Usted cómo me respondería? Perdone por hacer ese ejercicio. Los que compraron, pues. Exacto. Pero él quiere echarle la culpa a los que vendieron. Y por eso le dice que ellos tienen que hacer el juicio. Pero si dicen que son los perjudicados, dicen que son los del Ministerio del Ambiente, pues entonces ellos deberían, si quieren actuar correctamente, plantear una demanda. No lo hacen por las razones que ya hemos señalado, porque ya la acción se encuentra prescrita. Y entonces probablemente le aconsejan al presidente que vaya por la vía dictatorial y ordene el débito de 41 millones de los 48. Y todavía dice que no le ha quitado nada al ISPA. Pero le está quitando 41 millones, le está debitando.
Dice, no le quitamos nada porque le Ahora, estamos debiendo más. Así es. Bonita forma de solucionar las deudas. Ahora, hay un asunto que inserta el señor secretario general de la Administración, el señor doctor Solínez. Pedro es, ¿no? El señor doctor Pedro Solínez, secretario de la Administración. Él dijo esta pregunta, él mencionó esta interrogante. ¿Por qué no explica a Fuerzas Armadas la escritura de compra en sucres? ¿Qué es lo que quiso o quiere? Aquí le entrego. Esto salió ayer publicado en un amplio reportaje, obviamente favorable al régimen, en el diario El Telégrafo. Aquí está, Solínez. ¿Por qué no explica Fuerzas Armadas la escritura de compra en sucres? Debe haber habido una escritura de compra en moneda para ese tiempo ya no nacional, pues. Bueno, vaya a saber cuáles serán las intenciones. Y es el primero que ¿Qué será lo ingresa? que les ordenan desde arriba? Porque ellos han dejado de pensar por cuenta propia, que es lo grave. Todos repiten los mismos argumentos, aunque sean absurdos. Porque ¿Vos hay di alguien esto, que les, creo que le dicen? hay alguien que les Yo ordena. voy a decir esto, pero tú di esta otra cosa. No creo que el doctor Pedro Solínez se preste para decir, ¿cómo voy a decir? Si no hay una escritura que conozca, ha sido establecida en sucres. ¿Qué querrá decir pues ya en Aquí este está. galimatías que se han hecho? Ya no... Porque en el 2010 pues no estábamos con el régimen de sucres. Por eso le digo. Con el régimen de dólares. De tal manera que no se entiende a qué querrá de referirse. Vaya usted a saber. La pregunta es, ¿por qué Sí, el señor esto del sobreprecio? secretario de la Administración, ¿Por qué esto del sobreprecio? No lo dijeron. Líneas. No lo dijeron en el 2010, apenas se hizo el contrato, pues. ¿Por qué sale esto a luz después de 5 años? Porque es tan sencillo esto de los contratos de compraventa que no hay por dónde perderse. En un contrato de compraventa, en todo contrato, los dos elementos fundamentales son, uno, el objeto del contrato. En este caso, esa parte del inmueble que ahora es del Parque de los Amanes. Y por otra parte, el precio del contrato. Y los contratantes ponen atención, suprema atención, en estos dos objetivos. Voy a comprar esto y me va a costar este precio. Entonces deben haber establecido que ese era el precio justo, el precio adecuado, porque no se entiende dentro de la racionalidad que a los 5 años se den cuenta de que en un contrato firmado con el precio de $48 millones haya un sobreprecio de 41 millones. Es algo realmente que repugna la razón. No puede haber ese error de buena fe tan grande, porque si fuera que se han equivocado en $500,000, en 300,000, 200,000, cualquiera puede entender que eso pudo ocurrir, pero que en un contrato de 48 millones haya un error de buena fe, según el asesor de la presidencia, de 41 millones repugna a la sana razón. Entonces, el presidente habla demasiado, y Sí, por eso pues... Eso le dice Simón Pachano, vea qué coincidencia, dice, la intervención presidencial añadió confusión a la confusión. Claro, claro. Es literal. En lugar de utilizar al ministro como un fusible, Como solía que evita el cortocircuito, prefiere entrar el señor presidente directamente en lo que ya para ese momento era un enfrentamiento abierto. Y en acto heroico, que en tiempos pasados se habría considerado como precipitación sobre las bayonetas, ¿no es cierto?, destituyó al alto mando, se saltó los procedimientos legales acerca del contrato y dejó sentado un nuevo hito para el mito del asedio a la moribunda Revolución Ciudadana. Es lo que dice el respetable columnista Simón Pachano. ¿Qué le parece a usted, doctora?
Sin lugar a dudas, insisto, más allá de lo que el presidente, el secretario jurídico intenten explicar, lo único que han hecho es evidenciar las flagrantes contradicciones. Y así como aquí el secretario de la administración se cuestiona por qué no explica a las Fuerzas Armadas la escritura de compra en Sucres, ¿por qué no explican los ministros a la época por qué inobservaron la ley? O sea, le respondo con el mismo cuestionamiento, aunque el cuestionamiento me imagino de lo que pude leer entre líneas, que lo que buscan ver es, no sé, ya ahora quizás hablar de un enriquecimiento injustificado a través de la venta de los terrenos. Sin embargo, insisto, en una figura de contratos hay uno y otro, el que compra y el que vende. Es el mismo negocio. Pero resulta que aquí, contradictoriamente, para el mismo negocio, para unos es error de buena fe y para otros es sobreprecios, son los malos, hay que descontarles. El mismo negocio. Insisto, no es muy difícil lo que se les pide. Expliquen por qué no observaron la ley cuando el propio presidente dice que la ley era clarísima. Entonces, si la ley era clarísima, los funcionarios que inobservaron la ley y que al fin de cuentas son los que, con el visto bueno de ellos, se dio el pago. O sea, al fin de cuentas, si es que no hubiese habido el visto bueno de las altas autoridades, el dinero público no salía de las arcas estatales. Quienes finalmente dicen sí, la negociación, incluso este es el precio, procedamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué no nos explican? Insisto, es tan simple. Explíquennos por qué no observaron la ley. Punto. No hay error de buena fe, no hay es que no me di cuenta, yo no fui ese día. No. Eso en derecho público no existe. Porque todos los funcionarios deben responder. No hay funcionario público exento de responsabilidad, como nos lo dice nuestra ley máxima. Doctor Lucero, yo quiero hacerle escuchar a usted y a la doctora y al público, naturalmente, respetuosamente, anticipando la presencia en 3 minutos de los señores generales don José Gallardo Román y Paco Moncayo. Van a estar con nosotros. Pero vea lo que dice y convalida el señor presidente de la República. Saca pecho, digamos, de esta negociación. Año 2010, creo. Y tenemos el plan Guayaquil ecológico. Santay, los terrenos de los samanes del ISFA, ¿verdad? Y obviamente con esos millones, creo que valen 80 millones esos terrenos, el IFA podrá adquirir terrenos en otro lugar para construcción de vivienda de nuestros soldados y la descontaminación y limpieza del estero salado. Exa FM. 80 millones. No ubiquemos la cifra, él debe referirse a todo el hectareaje que tenía. Una cosa de 320, bueno, no estoy muy seguro. Pero en todo caso, el señor presidente, usted lo escucha, apoya el presidente está refiriéndose a los terrenos, a los del IVA, a los de la negociación. Sí, yo sé. O sea, la parte incluso que dice no que valen 80 millones, no 42. Sí, 80 millones, ya lo dije. Entonces, por eso no entiendo. He dicho que el presidente cambia de criterio cada vez que le conviene. Claro, ya nos tiene acostumbrados a eso. Y ahora, ¿qué le convenía para medio entender la situación? ¿Qué le conviene este momento o le convenía el momento en que hizo explotar esta bomba? Mire, yo tengo la sospecha desde y lo he dicho, privada y públicamente, de que el presidente de la República está poniendo elementos para que lo voten del poder, ya que no puede, se le ha ido de las manos el país, así de simple. Claro, estamos en una gravísima crisis económica que cada día se va agudizando. Entonces quiere salir como víctima del poder y por eso no hay otra explicación. Realiza toda esta serie de acciones, de violaciones constitucionales y de provocaciones. Y dice que, claro, los militares no pueden reaccionar porque son obedientes. Entonces que los mande a fusilar, pues, de una vez, ¿no? Y claro, tienen que ellos aceptar el fusilamiento porque son obedientes. No, pues, la obediencia tiene sus límites. No es la sumisión al que él está acostumbrado. Y por eso dice entonces que hagan un juicio y que el juicio durará 5 años o no sé cuánto, haciéndolo quedar mal a su ex secretario privado, porque el doctor Hall dice que ahora la justicia es una maravilla, que los procedimientos son ágiles, que se ha cambiado, pero en 180 grados, cuando el presidente dice que los juicios duran 5 años o más.
Mire, toda esta serie de contradicciones, que se pongan por lo menos de acuerdo, por favor. Pero yo veo, realmente, yo tengo esa sospecha de que el presidente está buscando, provocando que lo boten del poder para victimizarse, ya que la economía del Ecuador se le ha vuelto inmanejable. Y entonces, esta sería una gran excusa, pues, ¿no? Para salir. Y claro, no ha dejado de lado lo que dicen los comentaristas y articulistas, su carácter y su forma pendenciera de arreglar las cosas. No queremos un pendenciero en la presidencia de la República. La pregunta es, ¿con quién no ha peleado el presidente de la República? Ya no queda institución, que no queda ciudadano que no esté de acuerdo con él, con el cual no esté peleando todos los días. Los indígenas, los medios de comunicación, los periodistas, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, las organizaciones sociales, bueno, los estudiantes, los maestros, con todo el mundo ha peleado el presidente, todos los días. Y luego dice, pues que sigamos nomás peleando porque acá somos más. El presidente es de todos los ciudadanos ecuatorianos, estén o no estén de acuerdo con su criterio. Entonces estamos muy mal en el país, sin brújula, porque apenas empiezan a esclarecer ciertas cosas, es el propio mandatario el que se encarga de confundirlas y de oscurecerlas más. Nosotros informamos, usted decide. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.exafm.net/video.